Bueno, les voy a contar el nuevo régimen penal juvenil que planea el gobierno presentar esta semana. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Bajar la edad de imputabilidad y actualizar el régimen penal juvenil. ¿Cuál es la edad de imputabilidad hoy en la Argentina? 16 años. El proyecto que plantea el gobierno la baja a 13 años. Sin embargo, como decíamos al principio, hubo un dictamen en el 2025 que lo que acordó fue una edad de imputabilidad de 14 años. Así que veremos finalmente qué es lo que sale de este debate en la Cámara de Diputados, que es donde va a ingresar este proyecto de ley, pero lo que sabemos es que el gobierno quiere que la edad de imputabilidad sea de 13 años. Y ahora vamos a hablar de los puntos centrales. Este proyecto de ley prohíbe que los adolescentes sean detenidos junto a los adultos. La detención tiene que ser en centros especializados o en espacios separados. Y también prohíbe la prisión perpetua. Para adolescentes se fija un tope máximo de 15 o 20 años de privación de libertad. ¿Por qué decimos 15 o 20 años? Porque 15 años fue el dictamen que se consiguió en el 2025 y 20 años es lo que busca el gobierno. Este dictamen que se consiguió en el 2025 perdió estado parlamentario, por eso ahora tiene que volver a enviarse este proyecto a la Cámara de Diputados, que va a ser la Cámara por la cual ingrese el proyecto de ley, y después tiene que tratarse y aprobarse en las dos cámaras para que sea ley. ¿Cuáles son las motivaciones de la reforma? El sistema actual deja casos impunes y además quedó atrasado frente al resto de la región. Estos son los argumentos, así que vamos a ver cómo está la región sudamericana respecto a la edad de imputabilidad. Si hablamos de la edad de 12 años, tenemos Ecuador y Brasil, que son dos países con un régimen particular, porque si bien en realidad no hay es un régimen particular, es bastante técnico, pero se aplican penas más de carácter disuasorio, de carácter de reinserción. Pero si hablamos de Uruguay, es el que tiene la pena juvenil más baja, la edad de imputabilidad más baja, que es 13 años. Si hablamos de Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, la edad es 14 años. Y finalmente llegamos a la Argentina, que la edad de imputabilidad es de 16 años. Y con esto confirmamos que la Argentina es el país que tiene la edad de imputabilidad más grande, más alta de toda la región. Permitime que te haga un aporte ahí. El tema es que en la Argentina, si vos cometés un delito a los 16 años, no se te aplica la pena de mayor de edad, sino que vas a estar 2 años... Claro, entras en un régimen, ¿no? Entras en un régimen, claro, por el cual la pena queda en suspenso mientras transitas esos 2 años en hogares de niños o en hogares que están previstos para este tipo de régimen, y muchos se escapan de ese... De hecho, Gustavo Carabajal siempre dice que no se escapa el que no quiere. Esa es la frase de cabecera de Gustavo. Entonces, ¿cuál fue la idea que impulsó a este actual régimen? Que durante esos 2 años vos tenés una tutela del juez de menores que se supone te va a ayudar, y yo conozco a muchos que hacen un gran trabajo, te va a ayudar a que vos puedas reinsertarte en la sociedad. Pero la verdad es que... es también lo más importante, ¿no? Hoy el régimen penal juvenil va de 16 a 18 años y se sancionó en 1980. La verdad que tiene muchísimos años esta ley, y en toda la región se empezó a actualizar esto a partir del 2000, por lo cual podemos ver lo atrás que se ha quedado la Argentina respecto a los países de la región. Por eso, como último, acá vemos una comparación de la región. En la mayoría de los países, como decíamos, la edad mínima de responsabilidad penal es 14 años y la Argentina tiene la edad de imputabilidad mayor, que es de 16 años. Así que veremos si finalmente se aprueba en el Congreso esta reforma del régimen penal juvenil. Fernando Soto está con nosotros. ¿Está bien? ¿Dije bien? ¿Correcto? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hugo? Hola, ¿cómo estás? Sabemos que formás parte del equipo de Patricia Burri, pero también sabemos que trabajaste mucho en este tema, por eso te consultamos. ¿Qué ves? Sí, por supuesto que nos quedamos en el tiempo con la edad y con todo lo que significa qué se hace con el menor que delinque. Ningún país de la región ni del mundo tiene 16 años. Uruguay tiene 13 años, la edad promedio en América Latina no es 14, sino 11,5. Inglaterra tiene 10 años. Suiza, que es también muy ordenado, tiene 10 años, pero lo más importante no es la edad, que no es poco,
sino qué se hace con el menor. Hoy se lo manda, cuando tiene menos de 16 se lo manda a la casa como si se hubiera portado mal en el colegio y no se hace nada. Nada. Y se lo deja, aunque haya hecho un homicidio. Es inconcebible. Y si tiene 16 se lo manda a un hogar de chicos que en realidad están muy criticados porque no ayudan a nada, ¿no? Sí, por eso a mí lo que me parece más importante, ¿no?, de esto, incluso mucho más allá de la baja de la edad de imputabilidad, es todo lo que tiene que ver con el régimen penal juvenil, justamente para entender qué se hace en el medio con todos estos chicos. El otro día lo hablábamos con vos, Fernando, y es cómo hacer para que esa persona, ese menor que delinque, el día de mañana se reinserte en la sociedad como alguien que ya no delinque, ¿no? ¿Y ahí qué incluye este proyecto que ustedes están trabajando? Hoy en la ley de los años, del año 1980, casi tiene 50 años, la ley es muy vieja, establece la internación / detención o nada, o la casa. Claro. Nosotros proponemos un menú de penas alternativas y de medidas alternativas mientras tanto para cuidarlo. Por ejemplo, si tiene educación incompleta, tiene que completarla, estando en libertad, estando internado, semilibertad, lo que fuera. Si tiene una intoxicación, que muchas veces pasa, tiene que hacer un tratamiento, después tiene que cuidarlo. Y también tiene que ver si tiene familia y si la familia no es un problema. La mayoría de las veces es el problema de la familia. Entonces hay muchos chicos que van a ser recuperables. Y sobre eso hay que trabajar con medidas alternativas, como son una restricción con tobillera, prisión domiciliaria o un control. Nosotros incluimos al supervisor. Yo soy veterano y cuando me recibí estaba el supervisor, que es el que hace el nexo entre el juez y el chico. Pues los jueces ven expedientes, no tratan con las personas. Ellos lo tiene que hacer un equipo, pero no hace. O sea, acá habría un acompañamiento, ¿no? A diferencia de lo que está ocurriendo ahora. ¿Y qué pasaría con la pena? Es decir, esa pena seguiría estando en suspenso hasta los 18 años de edad, pero mientras tanto hay un acompañamiento, ¿o se aplicaría la pena ya? ¿Qué pasaría con eso? Nosotros consideramos que un chico a los 13 años, una chica, sabe perfectamente lo que hace y sabe que robar y matar está mal. En realidad, desde mucho antes. A los 13 años ya lo sabe, no a los 16, sino a los 13. En el régimen actual también es responsable, pero en realidad, como la alternativa es la internación o nada, los jueces no hacen muchas internaciones, que es verdad que es difícilmente se rehabilite con la internación, ¿no? Pero hay que hacerlo. Nosotros queremos cambiar también ese modelo de internación. Lo que nosotros queremos es, hasta que los delitos graves, configuramos a los graves con penas de más de 6 años a cumplir, pues a partir de robo agravado para arriba, que el juez no le dé internación, que le dé un seguimiento, un tratamiento. El tratamiento puede ser hacer deportes con un control. ¿De qué edad queda, Fernando, eso? Esto es de 13 a 18. De 13 en toda la gama. En toda la gama. Cuando no es recuperable, hay que diferenciar, ¿no? No es tan así tajantemente en la vida real, pero hay muchos pibes que no van a ser recuperables. Claro. Por ejemplo, le decían, chorrito, robate el cielo, ese difícilmente hubiese sido recuperable. Ahora, bueno, permitime que te haga una pregunta así breve para... De 13 a 18 el juez lo tiene que seguir. ¿Qué pasa si desaparece ese chico? Bueno, si no lo cumple el régimen que le da, si muestra que no se adapta, va escalando en las medidas. No tiene que ser directamente... Bueno, ¿está prófugo conceptualmente o no? Si se fuga, si no se halla, tienen que buscarlo. No necesariamente... Se lo encuentra, Fernando se lo encuentra. ¿Se le aplica la pena, no se le aplica, se lo sigue? Porque tengo la sensación, con todo el respeto del trabajo que ustedes hacen, que ese seguimiento de 13 a 18 en países como la Argentina, pensando en que los seguimientos del, ¿cómo se llama el lugar que te sigue hoy, ¿no? A los escarcelados, ¿cómo se llama? El patronato liberados, que no chiste más. Funciona para atrás, ya lo sabemos que funciona para atrás. Bueno, entonces, en la Argentina, con los déficits que se tienen en el cumplimiento de esto, tengo la impresión de que 13 a 18 ese pibe va a estar a la buena de Dios. Por más que un juez lo siga, O sea, esto es debe igual venir una también opinión. Con inversión de personal, gente. Si no se puede seguir, si no alcanza el personal, pese a lo que nosotros programamos que deba hacer, lo que hay que hacer es cuidarlo de todos modos. Si el medio es nocivo, es preferible internarlo cuando ese chico ya empezó una carrera delictiva. ¿Pero internarlo en dónde, Fernando? Nosotros consideramos que los
que no puede estar en una cárcel, así va a estar en la ley, no puede estar en contacto con adultos, Sí, y claro. que tiene que estar separado Tiene que estar entre separado. sí. No puede ser que esté un pibe que recién ingresa, recuperable, con un pibe grata, que ya tiene homicidios y robos. Entonces, tiene que haber gente especializada y una separación, como para que no se contamine en cuanto ingrese. Esto tiene que hacerse en la práctica con el supervisor. No va a ser fácil, pero esto ya se hizo en Argentina. Se puede volver a hacer. No es para todos los casos, para los casos de delitos graves, los casos que no se ajusten a los tratamientos, va a tener que estar internado porque cometió un delito grave y hay que proteger a la víctima. Y hay que protegerlo a él también, porque generalmente siguen en esa carrera y no llegan ni a los 30 años.